Calma y caos por el autor Osjimonse. Cuando no hay nada que hacer, y aquí estoy, un niño sin amigos y sin familiares, que de hecho resulta que sí tiene familiares, y que también ya tiene nuevos amigos. Y sí, esto está más revuelto que mi cereal favorito en las mañanas, pero quizás mi destino es tener una vida así, problema tras problema. Por el momento, aquí estoy, en la habitación de Lizzie, viendo su álbum familiar. Y esta foto es de nuestras vacaciones en Hawái. Aquí está mi mamá, mi papá y aquí estoy yo, decía la joven rubia, mientras señalaba los lugares. Wow, ¿cómo es Hawái? Preguntó Logan, quien no podía esconder su emoción. Es un hermoso lugar, las playas son bellísimas y todos allá son bastante amigables. Genial, me encantaría ir allá algún día. Oye, quizás puedas ir con nosotros las próximas vacaciones. Eso sería increíble, muy increíble, contestó el chico, sin mucha emoción, pues algo había llamado su atención, ese algo, otra la fotografía, una en la que aparecían Lenny y Lola, enfrente de un enorme edificio. Oh, esta fotografía fue del día de la inauguración de la empresa. Mi mamá y la tía Lola trabajaron mucho para lograr llegar ahí, agregó Lizzie, con un pequeño toque de nostalgia en su voz. Pero Logan no dejaba de mirar la foto, ambas se veían muy contentas, en especial su tía Lola. ¿Qué sucede, Logan?, preguntó la chica rubia. Nada, es solo que, creo que hice enojar a la tía Lola. No lo creo. ¿Cómo lo sabes? Pues sigues con vida. ¿Eh? Larga historia, solo digamos que tiene un carácter especial. Jeje, aún así, creo que está molesta conmigo. No, Logan, quizás solamente está nerviosa de verte. ¿Tú lo crees? Por supuesto, tú tranquilo, decía la chica mientras le pellizcaba la mejilla a su primo. Jejeje, ok, oye, ya vuelvo, tengo que ir al baño, decía el chico mientras saltaba de un lado al otro. Oh sí, el baño está por allá. Al decir esto, el niño corrió directamente al baño. Cuando entró al cuarto, Logan simplemente se quedó mirando al espejo que se encontraba ahí. ¿Por qué estará molesta conmigo? ¿Qué hice esta vez? Mientras tanto, en otro lugar, cerca del centro de la ciudad. ¿Qué hice esta vez, Lola?, decía Lincoln. Esa es la pregunta más estúpida del mundo. ¿Por qué regresaste aquí? ¿No tuviste suficiente con irte en aquella ocasión?, respondió la joven rubia, con un tono bastante iracundo. Lola, entiende, no tenía otra opción. Claro que la tenías, pudiste quedarte en Royal Oaks. ¿Y luego qué? Ya había perdido a Paige, no quería perder también a mi hijo. Sí, claro, hablas del mismo niño al que querías abandonar en un principio. Eso fue una estupidez mía, ahora, él es lo único que tengo, y lo creas o no, lo amo con todo mi corazón, respondió orgulloso el adulto. ¿Y él sabe la clase de persona que eres en realidad? ¿Sabe acaso la clase de padre que eres en verdad? Escucha, Lola, puedes insultarme todo lo que quieras a mí, pero a mi hijo déjalo fuera de esto, él no tiene nada que ver. Claro que tiene que ver con todo esto, por su culpa, tú nos abandonaste. Lola. De repente, en el lugar apareció Lenny Lowell, la segunda hermana mayor, llamándole la atención a su hermana menor. No te metas en esto, Lenny.
Lo siento, pero no dejaré que hables así de Logan. Él era solo un bebé en aquel entonces. Lincoln solo hizo lo que pensó que era lo correcto. Él no lo hacía por él únicamente pensaba en su hijo, agregó la mayor. ¿Y qué hay de nosotras? Él no pensó en nosotras, sus propias hermanas, gritó furiosa la menor. También lo hice, también pensé en ustedes, es por eso que me fui sin decírselo a nadie, habló el peli blanco. Eres un idiota. Al decir esas últimas palabras, la joven salió del lugar, dejando solos a sus hermanos. Lola, trató de detenerla el adulto. No, Lincoln, déjala ir, agregó Lenny. Pero... sé que quieres hablar con ella y solucionar esto, pero no es algo que puedas reparar de la noche a la mañana, déjala sola un tiempo, además, tú sabes a la perfección cómo es ella, es difícil hacerla entrar en razón. Lincoln se quedó boquiabierto, jamás esperaba escuchar esa clase de palabras de su hermana más distraída. Vaya, en serio que has madurado. Sí, pero sigo usando color verde. Sí, seguro Lenny. Por cierto, ¿qué haces aquí? Pues he venido por asuntos familiares, verás, esto es lo que sucede. Después de un rato, Lola había decidido irse del lugar, en dirección a la casa de Lenny, donde también vivía cuando ambas trabajaban juntas durante las vacaciones. Al entrar a la casa, en la sala se encontraba Lizzie, sentada en el sillón, viendo televisión. Hola tía Lola. Hola Lizzie. Mamá viene contigo. No, ella sigue trabajando, yo me sentía mal, así que regresé. Hey Lizzie, con esto será suficiente. De repente, a la habitación llegó Logan, quien en sus brazos llevaba bastantes bocadillos, lo suficientes para impedir que el niño viera por dónde caminaba, chocando con su tía sin querer. Al ver esto, Lizzie simplemente empezó a reír, mientras que Lola... Ay conejito, eso pasa por... decía Lizzie de manera amable, mientras se levantaba de su asiento para ayudar a su primo, pero de repente... ¿Acaso no tienes ojos? Comenzó a hablar Lola, quien se tenía un tono de voz bastante molesto. Lo siento. ¿Quién crees que va a limpiar esto? Yo lo haré, no volverá a suceder, lo siento. Lo siento, solo eso sabes decir. Logan simplemente bajó la mirada, empezaba a ponerse bastante tenso. Te estoy hablando, Lincoln. Gritó a todo pulmón la mayor. Ya es suficiente, gritó Lizzie, mientras se ponía enfrente de Logan, quien se sorprendió mucho al escuchar el nombre de su padre. ¿Qué sucede contigo? Solo fue un accidente. Fue cuando Lola miró de nuevo al niño, no era su hermano, era solo un pequeño asustado. Lola, quien se había dado cuenta de lo que había hecho, corrió hacia las escaleras, sin prestarle atención a los chicos. Logan, quien ya había vuelto en sí, simplemente vio a su tía alejarse. Logan, ¿estás bien? Decía Lizzie mientras abrazaba a su primo. Sí lo estoy. De verdad lo siento, a veces ella tiene ataques de ira sin razón. Creo que por eso está molesta conmigo. ¿Qué? ¿De qué hablas? Ella no me ve a mí, lo que ella ve es a mi papá. No Logan. Muchos dicen que mi papá cometió muchos errores en el pasado, quizás yo también soy uno de ellos. Logan tenía muchas cosas en la cabeza, pero todas se esfumaron cuando su prima le dio un fuerte golpe en la cabeza.
Logan, quien ya tenía un chichón enorme en su cabeza, miró a su prima sorprendido por sus acciones. Ahora, escúchame con atención, tú no eres un error, eres un LOL, te guste o no, eres parte de esta familia, y si vuelves a decir que eres un error o algo así, te voy a dar un zape tan fuerte que irás a recoger tu cabeza hasta China, ¿entendiste? Sí, decía asustado el niño. Muy bien, ahora, veamos algo de televisión. De la nada, su actitud había cambiado drásticamente, de una mujer violenta que expulsaba fuego de su boca, a una amable y gentil. Logan solo tenía una explicación para esto. Niñas. Pasadas ya unas cuantas horas, a la casa llegaron Lenny y Lincoln, este último listo para regresar al camino. Entonces, ¿no te quedarás? No, Lenny, si lo hago, posiblemente incomode aún más a Lola. Bueno, si eso es lo que quieres. Solo te pediré que trates de convencerla de estar en Royal Oats el día fijado. Tranquilo, ¿acaso no confías en mí? Claro que sí, Lenny, es solo que... Tranquilo, todo saldrá bien. Ya en el interior de la casa, ambos adultos vieron algo que sin dudas les sacó una pequeña sonrisa en el rostro. Logan y Lizzie, ambos profundamente dormidos, uno al lado del otro. ¡Au! Míralos, ¿no son adorables? Decía Lenny mientras tomaba varias fotos de aquella escena. Y pensar que pudo haber sido de esta forma. Ya no pienses en eso, piensa en todo lo que puede pasar a partir de ahora. Es verdad, gracias Lenny, por hablar conmigo. No hay de qué. Sin más, Lincoln tomó entre sus brazos a su hijo, no sin antes besar la mejilla de su sobrina. Gracias por cuidar de él, Lizzie, decía en voz baja el adulto. Después de colocar a Logan en el auto, Lincoln regresó a despedirse de su hermana, todo esto ante la mirada de Lola, quien los observaba desde una de las ventanas de la casa. Fue cuando el niño empezó a despertar de su sueño, notando a su tía Lola. Lincoln, quien ya estaba subiendo a su auto, vio a su hijo despierto. «Hey, hola pequeño. Papá. ¿A dónde vamos?», preguntó el chico mientras miraba de un lado al otro, aún algo adormilado. «Seguiremos nuestro camino. Pero... tranquilo, volverás a ver a Lizzie en unos días». «¿No es eso?». «Bueno, sí, pero, ¿por qué nos vamos?». «Solo, no quiero causar más problemas». «¿Lo dices por mí?», decía el peli blanco menor, recordando lo que había pasado con su tía. «Jejeje, no enano, tú eres lo mejor que me pudo haber pasado». Y así el auto se empezó a mover, pero antes de irse del lugar, el niño le hizo una última pregunta a su padre. «Papá». «¿Sí? ¿Qué haces cuando no puedes hacer nada, pero tampoco hay nada que hacer?». Lincoln no lo pensó por mucho tiempo, simplemente giró la cabeza y con una sonrisa en su rostro dijo: «Haces lo que puedes». Logan, quien había quedado satisfecho con esa respuesta, volvió la mirada hacia aquella ventana, para luego dar una enorme sonrisa. El auto entonces se fue alejando más y más, hasta que ya no se podía ver nada. Y detrás de aquella ventana, había una chica rubia, una chica que no dejaba de llorar. Mini especial, vayas a donde vayas. Primero, todo estaba muy oscuro, aún así, había mucho ruido.
Abrí lentamente mis ojos y fue cuando vi por primera vez a mi mamá. Ella entonces empezó a olfatearme de arriba abajo, eso me daba muchas cosquillas. De repente, uno de mis hermanos empezó a jalar mi oreja, él quería jugar conmigo y yo también. Así era mi vida, vivía en una pequeña granja junto con varios animales más grandes que yo, pero que eran muy amables, jugaba todo el día con mis hermanos y hermanas. Jugaba con mamá y exploraba lo máximo posible lo que en aquel entonces era mi hogar. Todo era tan divertido, me encantaba molestar a las gallinas y morder las colas de las vacas. Todo era maravilloso, pero después de un tiempo, todo cambió. A mis hermanos y a mí nos metieron en una caja de cartón y nos colocaron justo afuera del granero. Entonces aparecieron más humanos, la mayoría eran pequeños, en comparación a los otros. Mis hermanos empezaron a irse con ellos, pero yo no quería dejar mi hogar, no quería dejar a mamá. Mami, ¿a dónde van mis hermanos? Ellos van a su nuevo hogar. ¿Yo también me iré? Así es. Pero yo no quiero estar contigo. Yo también quisiera eso, pero no te preocupes, vayas a donde vayas, alguien te va a amar tanto como yo lo hago, y yo siempre estaré contigo. Al final, solo quedé yo, pero de la nada, apareció un humano, uno que se veía muy extraño, parecía cansado. Espero que con uno de estos mis hijos te dejen en paz, decía el humano. No entendía a lo que se refería. Y así, aquel humano me subió en una de esas cosas que tienen enormes ruedas y poco a poco nos alejamos de mi hogar, y de mi mamá, quizás algún día pueda venir de visita. Mi nuevo hogar era más pequeño, pero aún así, era un lugar nuevo para explorar. El mundo es tan grande. Pero ese mundo tan grande se redujo a uno muchísimo más pequeño. Aquel humano colocó una cuerda en mi cuello, me apretaba un poco. Entonces, aparecieron más humanos, pero pequeños. En ese momento pensé que quizás ellos querían jugar conmigo, pero me equivoqué. Me amarraban latas en mi colita, me golpeaban con palos y siempre me jalaban de mis orejas con mucha fuerza. Durante las noches, el frío era insoportable, yo intentaba llamar su atención, pero solo recibía golpes de zapatos y otras cosas. Era muy extraño cuando había comida en mi plato, trataba de racionarla, pero no era suficiente. Un día, uno de los pequeños me pisó mi oreja mientras yo tomaba una pequeña siesta, y sin querer, lo mordí en una de sus piernas. Yo no quería hacerlo, juro que no quería, pero él se molestó tanto conmigo, que debido a eso, dejó caer una enorme piedra en una de mis patas delanteras. El dolor era insoportable, no lo resistí. El pequeño le dijo al más alto que yo le había lastimado, el humano estaba furioso, me golpeó varias veces con una cuerda, pero yo ya no sentía nada. Empecé a sentir mucho sueño, pero aún recuerdo algunas cosas. La lluvia golpeando mi rostro, mi pata, ya no la sentía del todo, y por último, recuerdo cómo aquel humano me dejaba a los pies de un enorme árbol, y luego se fue, dejándome solo. Creo que mi mamá se equivocó, los humanos no me quieren, solo fui un enorme error. Extraño mi antigua vida, mi antiguo hogar, solo quiero irme en paz. Papá, detén el auto, se escuchaba a lo lejos la voz de alguien. Abrí un poco mis ojos, fue cuando lo conocí. Era otro de esos pequeños humanos, pero este tenía el pelo de su cabeza de un color peculiar.
Papá, mira, está muy grave, decía aquel pequeño. Es verdad, parece ser que se perdió, pero no tiene sentido. ¿Qué haría un perro en un lugar como este? Pensé que querría lastimarme, pero me equivoqué. Aquel pequeño me sostuvo entre sus brazos para luego cubrirme con una manta. Al principio tenía miedo, pero poco a poco, ese pequeño y el humano mayor que lo acompañaba me inspiraba más confianza. Papá, tenemos que ayudarlo, no podemos dejarlo aquí. Logan, no podemos hacer nada, lo mejor será. ¿Qué? ¿Dejarlo aquí? El pequeño entonces empezó a caminar contra la lluvia, sin dejar que ésta me tocara a mí. No me importa lo que digas, papá, no voy a dejarlo morir, gritó el pequeño. ¿Por qué se preocupa por mí? Ni siquiera me conoce y yo tampoco a él. ¿Por qué? ¿Por qué? El dolor había sido mucho, que sin darme cuenta, caí dormido otra vez. Pensé que quizás ya era hora de irme. Había escuchado un poco al respecto, te duermes y no vuelves a despertar. Eso me daba miedo, pero si así se acababa el dolor, supongo que era mejor así. Lentamente abrí mis ojos, y de nuevo lo vi, a ese pequeño de pelo extraño. El dolor se había ido, pero me sentía extraño, es como si mi pata ya no estuviera ahí, seguro es cosa mía. No tenía muchas fuerzas, pero con lo que tenía traté de acercarme a aquel niño, gracias a él, el dolor se había ido. Empecé a olfatearlo un poco, su olor, por alguna razón me hacía sentir feliz. Cuando el niño me miró, pude observar que de sus ojos escurrían algunas lágrimas. De verdad lo siento, tú no te merecías esto, perdón, me decía el pequeño. Los humanos no entienden el lenguaje de los animales, pero valía la pena intentarlo. Muchas gracias, pequeño, le dije, para después lamer su nariz. Creo que, después de todo, algunos humanos sí entienden lo que queremos decir, ya que después de eso, el pequeño me dijo: te prometo que ya no vas a sufrir más, yo te quiero justo como eres, estoy feliz de que estés vivo y te prometo que siempre seremos amigos. Jugaremos con mi papá, tendrás una casa muy grande y bonita, y cuando te enfermes, mi tía Lana te curará, ella es una gran doctora, ella fue quien te salvó la vida, así que cuando estés mejor, le puedes dar las gracias a ella. Creo que esto es de lo que mamá hablaba. Tú me prometiste que no lo dejarías morir y así fue. Y yo te prometo que voy a cuidar mucho de Charles desde ahora y jamás lo voy a abandonar, contestó el joven. Charles. Sí, ese es el nombre que elegí para él. No sé cómo explicarlo, pero por alguna razón, siento que ese nombre era el adecuado para él y le queda perfecto. Charles, ahora que lo pienso, yo no tenía un nombre antes de ese. Y Charles me gusta mucho. El pequeño salió corriendo feliz, dejándome con una extraña humana que traía algo en su cabeza, pero eso no importaba. Las palabras que me dijo, jamás las olvidaré. Logan es un gran niño, él cuidará bien de ti, y estoy segura que tú también lo harás, ¿verdad? Logan, ese era su nombre. A partir de ese día, Logan y yo nos volvimos amigos. Yo me encargo de cuidarlo a él y a su familia y ellos me cuidan a mí. Después de todo, mi mamá tenía razón. Ahora, solo espero aquí, enfrente de la puerta, la llegada de Logan y ese otro niño. ¿Cuál era su nombre? Ah, cierto, el niño llamado claxon de autobús. Oh, lo siento, me tengo que ir, hasta pronto amigos.
Deja que haya rock, let there be rock. El camino estaba despejado, parecía que no había un solo auto en la carretera, ni siquiera señales de una ciudad. Era la primera vez que había paz y tranquilidad en el ocaso viaje. Lincoln y Logan habían empezado hace ya bastantes días atrás. Aún así, el ambiente era bastante tenso. Por un lado, Lincoln había tenido que soportar los berrinches de su hermana menor, Lola, y por otro, Logan aún tenía en su cabeza aquellas palabras que lo seguían persiguiendo. «Bueno, ¿cómo estás, Logan?», preguntó el mayor con una sonrisa nerviosa en el rostro. «¿Eh?», respondió el niño, algo confundido con la actitud de su padre. «¿Cómo estás?». «Pues, estoy algo cansado de viajar en auto, llega a ser muy aburrido». «Dímelo a mí, mi trasero ya está más plano que una tabla». «Papá, eso es asqueroso», decía el niño, mientras miraba hacia otro lado. «Qué delicadito, he fallado como padre», decía Lincoln, mientras fingía un llanto bastante exagerado. «Jejeje, oye». Habían días en los que Lincoln simplemente ya no aguantaba los retos de la vida, habían días en los que el peli blanco mayor deseaba tirar la toalla, pero cuando veía a su hijo sonreír, aquellas ideas dejaban de existir. Y es que, para Lincoln, no había persona u objeto más importante en la vida que su hijo. Pero eso ya todo el mundo lo sabía, es redundante recalcarlo una y otra vez. «Oye, Logan, he estado pensando», continuó el mayor. «¿Y no te dolió?», decía el chico, en un tono burlón. Muy chistoso». «No, en serio». Lincoln tenía dudas sobre lo que estaba a punto de decir. «Dime, pequeño, ¿qué opinas? ¿Qué opinas de tener un hermanito o una hermanita?». Al oír esto, la mente de Logan, junto con su cuerpo, entraron en estado de shock. El chico empezó a girar lentamente su cabeza hacia donde estaba su padre, mientras que los ojos del chico se abrían en su totalidad. «Con eso no se juega, papá, yo no me llevo así contigo», respondió molesto el peli blanco mayor, pensando que aquella era otra broma de su padre. «Lo digo en serio», agregó el mayor. Pero tú ni siquiera estás casado». No es necesario, existe la adopción». En la cara de Logan empezó a cobijarse una enorme sonrisa, quizás la más grande de toda su vida. «¿Un hermano, es de verdad? ¿Lo dices de verdad?». «Bueno, es algo que he estado pensando, ¿por qué?». «Bueno, tenemos dinero, tenemos un hogar estable, y para ser sincero, me gustaría volver a escuchar risitas de bebé por toda la casa, además de que estoy seguro que a ti te encantaría eso, ¿lo imaginas?». «¿Un hermanito o hermanita?». «Hermano», respondió rápidamente el menor. «¿Cómo?». «Si adoptas un bebé, te pido con todo el corazón que por favor sea un niño, las niñas son un problema», decía el chico, totalmente seguro y confiado de sus palabras. «Jejejeje, no lo sé, tener un hermano suena genial y todo eso, pero imagina por unos segundos si tuvieras una hermanita, créeme que terminarías adorándola», decía Lincoln, mientras recordaba a Lily cuando ella era una bebé. «Sí, ya quiero verte a ti cuando ella sea mayor y te presente a sus novios», contestó el niño, con una expresión ganadora en su rostro. «Buena esa», decía el adulto mientras recordaba todas las veces que siguió Lily en sus citas. «Papá, ¿por qué me dices esto?». «Pues, quiero saber qué opinas».
Eso, me encantaría, no importa si es niño o niña, tener a alguien más a mi lado sería lo mejor del universo, aunque sí preferiría que fuera niño. Jejeje, bueno, es algo para pensar, tampoco quiero ilusionarte. Muy tarde, decía el chico mientras abrazaba a Charles, jejeje. Luego de unos cuantos kilómetros de camino, se empezaba a divisar una especie de mansión entre el bosque. A simple vista, no era la más enorme de la historia, pero sí lo suficiente como para llenar las necesidades de sus ocupantes. Logan estaba atónito y Lincoln, por otro lado, simplemente se limitó a decir: «Vaya, la pintura se ve bien». «¿En serio? ¿Solo eso vas a decir?», decía el chico, confundido por la actitud de su padre. «Sí, ¿por qué? Es una maldita mansión. Logan, seguro no lo recuerdas, pero cuando eras más pequeño solías decir muchas malas palabras y yo te tallaba la boca con una barra de jabón. ¿Quieres que regresemos a esos tiempos?», habló Lincoln de forma seria. «Ah, así que por eso que mi boca huele a fresas». Al llegar a la entrada de la mansión, dos hombres bastante altos, quienes vestían trajes y gafas negras, cuidaban la enorme puerta del lugar. «Disculpe señor, pero el acceso no está permitido». Lincoln entonces asomó su cabeza por la ventana del auto. «Descuiden, solo vengo a visitar a mi hermanita, Miguel», agregó Lincoln al ver con detenimiento a aquel hombre. «Lincoln, no puede ser, no te veía desde que Luna destrozó ese escenario». «Sí, su concierto número 100, qué buenos tiempos, ¿cómo has estado?». «Pues, ¿qué te digo? He viajado de un lado al otro, junto con mi pequeño». «Wow, ¿él es tu hijo?». «Sí, oye, sé que seguramente tienes órdenes de no abrir las puertas para los paparazzi y eso, pero, ¿podrías?». «Jejeje, por supuesto que sí, todo por mi amigo Lincoln», contestó el hombre mientras abría la puerta. Lincoln entonces continuó avanzando, no sin antes despedirse de su amigo. «Muchas gracias Miguel, de verdad eres de los mejores». «No hay de qué Link». Cuando la entrada se perdió de vista, el auto continuó su camino. Ya cerca de la entrada de la mansión, Lincoln, Logan y Charles decidieron bajar del auto y seguir a pie. Fue cuando Logan decidió hablar. «Papá, ¿quién era ese señor?». «El que habló contigo en la primera entrada». «Miguel, un amigo de hace muchos años, trabajaba con Luna, tu tía, cuando era más joven. Verás, tu tía Luna y otros amigos suyos hicieron una banda que triunfó por todo el país, por no decir casi todo el mundo, se volvió una estrella». «Wow, entonces, ella es rockera». «Sí, pero eso fue hace 17 años, eso creo». «¿Qué pasó?». «Ella decidió hacer algo que afectaría su carrera, pero que le traería una enorme alegría a su vida». «¿Qué fue?», preguntó el chico. «Se convirtió en madre». Al finalizar una de sus muchas giras, recibió la noticia de que sería mamá, y aunque sus agentes, managers y algunos fans le dijeron que era malo para su vida, ella no escuchó, dejó todo para tener una vida con su hijo. Vaya, eso explica por qué no había oído nada de ella, supongo que tampoco usaba su nombre real o algo así. Oh, pero ahí no termina, ella sigue en el ámbito musical, pero como busca talentos, se encarga de dirigir a las estrellas del mañana, ya sabes, nuevos talentos. Entonces, final feliz. Sí, se podría decir que sí, al menos, lo que yo sé.
¿Y qué me dices de su hijo? Lance, él era un niño bastante, ¿cómo decirlo? No era travieso o hiperactivo como otros, él de hecho era muy tranquilo, cosa extraña tratándose del hijo de Luna, aún así, ella lo amaba con todo su corazón. Creo que algunos sí rompimos parte del molde. ¿De qué hablas? Preguntó confundido el adulto. Bueno, Lia y Leo son idénticos a la tía Lin, pero Lucio y Lizzie son casi idénticos a sus madres en apariencia, pero su actitud no tiene nada que ver. Y. ¿Qué hay de ti? Logan ya esperaba una pregunta así. Yo trato de no ser un simple reflejo tuyo, quiero que todos me vean por quien soy, no por quien es mi papá. Logan sabía que esa respuesta podía no ser la correcta, pero en cierta forma, Lincoln entendía a la perfección lo que su hijo quería decir. Te entiendo, hijo, y seré honesto contigo, eso será algo complicado, más aún por la cabellera blanca y las pequitas, jejeje. Pecas, papá, pecas. No, las mías son pecas, las tuyas son pequitas. Jejejeje, se burlaba el mayor, mientras tomaba a su hijo en brazos y lo lanzaba al aire. No, papá, ya déjame en paz, decía entre risas el pequeño Lou. Al estar frente a la puerta, esta lentamente se abrió y de ella salió alguien que ninguno de los dos esperaba ver, sobre todo Lincoln. Justo enfrente de ellos, estaba un perro del pelo blanco y manchas negras. Parecía tener ya algunos años de edad, aún así, se veía algo imponente. Aquel perro empezó a gruñirles y a mirarlos de manera agresiva. Logan, un poco asustado, decidió tomar al pequeño Charles entre sus brazos, mientras que Lincoln... No, no puede ser, Charles. Decía Lincoln, con una voz algo quebrada. Lincoln se acercó más al perro, quedando de rodillas enfrente de este. Papá, ¿qué haces? Charles está aquí en mis brazos, decía el niño, quien no entendía la situación. Charles, ¿no me reconoces? Soy yo, soy Lincoln, decía el adulto mientras lentamente se acercaba al canino. Aquel perro empezó a olfatear al adulto, y después de unos minutos, el animal saltó sobre Lincoln. Logan por un momento entró en pánico, pensando que el perro estaba atacando a su padre, pero la realidad era muy diferente, aquel perro simplemente empezó a lamer toda la cara de Lincoln. Logan no tenía palabras. Jejeje, no Charles, quieto, jejeje, quieto, decía Lincoln entre risa y risa. Papá, ¿quién? Decía el niño. Ven, Logan, acércate un poco. Logan estaba nervioso al igual que el pequeño Charles ante la presencia de ese otro Charles. Era muchísimo más grande que el cachorro de pelo negro y se veía un poco más viejo. Pero no había duda de que ambos eran de la misma raza de perros. Logan se sentó enfrente del otro perro, quien comenzó a olfatearlo de la misma forma que lo había hecho con Lincoln. Si bien, para Charles, Lincoln era aquel sujeto mucho más alto que él, este pequeño sin duda era idéntico a él, fue cuando lo recordó. Fue muy poco tiempo el que habían pasado juntos cuando aquel niño era un bebé, pero esos recuerdos jamás serían olvidados. Charles se lanzó encima del chico y empezó a lamer todo su rostro. Jejeje, espera, ¿me haces cosquillas? No, jejeje, decía el niño. Él es Charles, ha estado conmigo y con mi familia desde que yo era un niño, decía Lincoln mientras rascaba la cabeza del perro. Wow, pero, ¿cómo es posible?
decía Logan, atónito por las palabras de su padre, pues este perro parecía no tener más de 15 años. Pues, tu tía Lisa casi siempre experimentaba con él y con las otras mascotas cuando éramos niños, no me sorprendería que eso tuviera algo que ver con su estado actual. Jeje, parece que me conoce. Decía Logan, quien seguía siendo atacado por Charles. Él y tú se conocieron cuando eras un bebé, él solía molestarle todo el tiempo y tú también a él, pero no había duda de que este chico te quería mucho, le decía Lincoln a Logan, mientras recordaba cómo, prácticamente, Charles era la niñera de Logan en aquel entonces. Vaya, contestó asombrado el chico. Y de repente, por la puerta de la casa, entonces apareció otra persona. Charles, deja de atacar ahora, no queremos otro problema, decía la mujer, quien al ver a la persona que tenía enfrente de ella, se quedó sin palabra alguna. Aquella chica era una mujer de cabello castaño corto. Vestía una blusa de color lila oscuro, jeans azules y pantuflas moradas. Hola Luna, habló Lincoln. No puede ser, eres tú. ¿En serio eres tú? Preguntó Luna, aún sorprendida. Sí, así, Lincoln no pudo continuar, ya que Luna le había dado una bofetada. ¡Auch! Lo siento, tenía que corroborar que fueras real. Sí, eso es, de nuevo no pudo continuar, ya que Luna lo había vuelto a bofetear. ¿Dónde rayos estuviste todo este tiempo? Gritaba furiosa la mayor. Mejor dímelo tú, me costó mucho trabajo encontrarte, ni siquiera Chuck sabía dónde estabas, decía Lincoln, mientras ponía su mano en su mejilla para aliviar un poco el dolor de los golpes. Quise alejarme de los reflectores por unos días y griega. ¿Qué rayos estoy diciendo? ¿Tú dónde estabas? Continuó Luna. Pues, ya sabes, viajando de lado a lado. No es momento de bromas, Lincoln. Jeje, lo siento. ¿Y crees que con eso ya está arreglado todo? Lynn me golpeó y Lola casi me mata. Rayos, yo quería ser la primera en golpearte, decía Luna, molesta por haber perdido su oportunidad. Vamos, ven aquí y dame un abrazo. Lincoln entonces se fue acercando a su hermana, con los brazos extendidos. Eres de lo peor, hermano. Luna no pudo evitar reír ante las acciones de su hermano menor. Ambos empezaron a abrazarse durante un buen rato, mientras que Logan y los caninos solo se limitaban a observar. Y. ¿Qué haces aquí? ¿Qué te trae a mi humilde casita? Humilde, sí claro, es decir, bueno. Lincoln entonces se movió de donde estaba para que Luna pudiera ver a la persona que estaba detrás de él. La castaña estaba totalmente impactada. No puedo creerlo, tú eres. Oh, hola tía Luna, contestó el niño, un poco nervioso ante la mirada de su tía. Sin decir ni una sola palabra, Luna tomó entre sus brazos al niño, mientras le daba un enorme abrazo. Logan al principio no sabía qué hacer, pero sin dudas, le encantaban esta clase de abrazos. Mírate, te conocí cuando eras un pequeñín, y ahora ya eres todo un jovencito, decía Luna, mientras besaba la cara de Logan. ¿Eso dónde me deja a mí? Interrumpió Lincoln. Pues, quizás como el anciano cascarrabias, decía Luna. Debí verlo venir. No había duda de que la casa de Luna era enorme, quizás demasiado para dos personas, aún así, se percibía una sensación bastante hogareña.
Lincoln y Luna no paraban de hablar de lo que eran sus vidas y de lo que fueron mucho tiempo atrás, recordando distintos momentos de su vida. Sin embargo, Logan tenía un límite de atención y para él era casi imposible permanecer quieto por más de una hora, normal en un chico de su edad. Y entonces, ¿qué sucedió con la banda cuando se separaron?, preguntó Lincoln. Se quejaba el niño. Pues, todos siguieron sus caminos, no sabría decirte dónde están ahora, bueno, todos menos Sam, ella vive aquí conmigo y con mi hijo. Respondió Luna con una sonrisa. Wow, tú y Sam, ¿cómo va todo?, decía Lincoln. Repitió el niño. Somos amigas Lincoln, digamos que ambas decidimos comprar este lugar y ambas vivimos aquí, eso y ya. Oh, pensé que tú y ella, ya sabes. No todos son relaciones Lincoln, la soltería es buena, pero eso no quiere decir que la compañía no sea mejor, pero también tiene familia a la cual visitar en vacaciones. Decía Luna, con un gran tono de seguridad. Eso, quizás es cierto, decía Lincoln. ¿A qué te refieres con quizás?, preguntó Luna. Sí, ¿a qué te refieres?, agregó Logan. Logan, mejor síguete quejando. Fue cuando Luna recordó algo muy importante. Oh, es verdad, Logan, ¿te gustaría conocer a Lance?, dijo sin rodeos la castaña. ¿A quién? Lo olvidé, tú eras muy pequeño en aquel entonces. Lance es tu primo, el segundo mayor, decía la mayor. ¿Y qué tal la vida con un adolescente?, preguntó Lincoln. Es un martirio, ahora mismo está en su fase de chico rudo y solitario. Cielos, esa es la más dura, yo aún recuerdo la mía, mi cabello llegaba hasta mis hombros y hubo una ocasión en la que incluso suspiraba al estilo de Lucky. ¿Qué rayos sucedió?, decía Lincoln, mientras miraba al techo. Sí, adelante Logan, Lance se encuentra en su habitación en el piso de arriba, decía Luna mientras le señalaba el camino a su sobrino. Ok. El niño entonces abandonó a los adultos y se dirigió justo a donde su tía le indicó que debía ir, nervioso a cada paso. Fue cuando el peli blanco decidió sacar su cámara de video para tranquilizarse un poco. Cámara encendida. Hola amigos, ¿cómo han estado? Bueno, yo ahora mismo me encuentro explorando una enorme mansión que pertenece a una estrella de rock, no miento, de hecho es mi tía. A decir verdad, estoy buscando a alguien, no sé con exactitud quién es ese alguien o cómo se ve, pero lo sabré cuando lo encuentre, eso creo. Después de caminar por un rato, el niño llegó a una habitación cuya puerta tenía un letrero que decía: prohibido pasar. Bueno, debo admitir que me da miedo entrar, pero creo que me voy a arriesgar, y es que, ¿qué puedo decir? Soy demasiado curioso. Si no vuelvo, le dejo mis cómics a mi papá, aunque creo que él los tomará aún así, y creo que no tengo más cosas, más que mi ropa, mi cámara, y mis juguetes. Cielos, necesito trabajar mi personalidad. Cámara apagada. El niño entonces abrió la puerta de la habitación, lenta y cuidadosamente. Grande fue su sorpresa cuando vio que aquella habitación, no había nadie. Era un cuarto grande, lleno de pósters de bandas antiguas y otras recientes. Había ropa tirada por todas partes, al igual que platos de comida y libros. Wow, y pensaba que yo era desordenado, esto sí que es una posilga.
decía el chico en voz alta. Una cama y una repisa llena de trofeos y lo que más resaltaba, distintos materiales de artista. Logan siguió caminando, el lugar está adornado con distintos cuadros, todos con la misma firma. El Elowood. Para Logan era difícil caminar con tantas cosas tiradas en el piso, eso no evitó que el niño se probara un chaleco de color negro que estaba a sus pies. Bastante grande, para un niño de 11 años, aún así, a Logan, quien estaba viéndose de arriba abajo enfrente de un espejo que estaba en la habitación, le encantaba ese nuevo look. Jeje, vaya, ya debería cambiar mi sudadera y cambiarla por esta, se decía el chico en sus pensamientos. De pronto, la puerta de la habitación se cerró de forma brusca, haciendo que el lugar se volviera completamente oscuro, cosa que empezó a asustar al niño. Jejejeje, tranquilo Logan, seguramente fue el viento, por favor que sea el viento, por favor que sea el viento, decía el niño totalmente asustado. Y de repente, Logan escuchó un susurro en su oreja. Así es, yo soy el viento. ¡Ah! Gritó el niño a todo pulmón. Aquel sonido prácticamente se escuchó por todo el lugar, llegando a oídos de Lincoln y Luna. Algo me dice que Logan ya encontró a Lance, decía Luna. ¿Estará bien? Creo que mi hijo amaneció de mal humor el día de hoy, no sería extraño. De regreso en la habitación, Logan, quien ahora se encontraba atado y pegado a la pared con cinta adhesiva, empezó a entrar en pánico. ¡Auxilio! Alguien ayúdeme, decía el niño, tratando de moverse. ¿Quieres callarte? Estoy tratando de leer, se escuchaba una voz, proveniente del otro lado de la habitación. ¿Sabes algo? Voy a gritar hasta quedarme sin aire. ¡Ah! El niño no pudo continuar, ya que el chico que lo había atado, colocó un pedazo de cinta en la boca de Logan, silenciándolo por completo. Eso está mucho mejor, ya empezaba a dolerme la cabeza. Logan entonces pudo ver con más claridad al chico. Era casi idéntico a su madre, solo que su cabello estaba más alborotado y tenía unas partes de color azul claro, además de una pequeña coleta. Vestía una playera corta de color morado con líneas del mismo color pero más oscuras y un pantalón de mezclilla, el cual estaba roto hasta la rodilla del lado derecho. El muchacho regresó a su asiento. Muy bien, ahora sí, dime quién eres tú. Logan simplemente lo observó con una mirada asesina. Ya veo, no te gusta hablar, está bien, no te obligaré. Me pregunto qué te va a doler más, la caída de la pared o que te arranque esa cosa de la boca. Yo apuesto a lo segundo, espero que no tengas bigote, decía el muchacho con una pequeña sonrisa burlona. Debería patentar este invento, funciona con todos los Louds al parecer. Decía confundido el peli blanco. ¿Que cómo sé que tú eres un Loud? Pues eres idéntico al tío Lincoln, eso te convierte a ti en Mini Lincoln. Link 2. La verdad no lo sé y no me interesa. Oye, yo no fui al que se metió a la habitación del otro sin permiso de nadie, eso es lo que te ganas, pequeño fisgón. Chicos, vengan por un pedazo de pizza, gritó Luna desde el piso de abajo. Sí, la vida es dura, pero he aprendido a divertirme con los pequeños momentos de la vida. Bienvenido a mi mundo, y por cierto,
que te diviertas, decía el chico castaño mientras dejaba en completa soledad a Logan. Traducción. Hijo de, oh, qué grosero. Es pura magia. Al saberlo entiendes que es genial. Lo que ves en un segundo son 24 trozos juntos. Gracias que vienes y porque